¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a una nueva actividad del Salón del Cómic Virtual que estamos celebrando en estos días previos a la 21ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2024. Como ya saben, estamos desarrollando una serie de actividades virtuales desde el día 3 de octubre, que finalizarán el día 23 de octubre, ya que del 24 al 27 vamos a tener la edición física, vamos a llamarla así, la edición presencial, en Santa Cruz de Tenerife, que este año se va a ubicar fundamentalmente en la Plaza del Príncipe y en sus alrededores, aunque va a haber actividades por todo Santa Cruz. Y hoy, pues, hoy estamos aquí en un encuentro con una autora, un diálogo, una entrevista que vamos a hacerle yo creo que a un referente del cómic español, que no es ni más ni menos que Laura Pérez Bernetti. Hola, Laura, buenos días, ¿Qué ¿cómo estamos? tal? Hola, ¿qué tal? Os quería agradecer la invitación del Salón Santa Cruz, la exposición que me habéis dedicado, que es un honor antológica de toda mi carrera, y el pasado año, en el pasado Salón de Santa Cruz, que me disteis también un premio a la trayectoria, el premio Cultura Manía. Muy bien. Yo tengo que decir, bueno, perdona, pero a empezar por donde debemos empezar, que, bueno, como todo este tipo de actividades, como bien sabes, pues tiene una serie de patrocinadores y de colaboradores, ¿no? A los que vamos a nombrar. Pues, como ya sabes, pues esta actividad, esta actividad del Salón Virtual de Santa Cruz de Tenerife se engloba dentro de la 21ª edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2024, y está patrocinado por la Fundación Canarias Cinemas Comic, el Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y también tenemos patrocinios pues, del Ministerio de Industria y Turismo, del Gobierno de Canarias, de Canarias Cultura en Red y de otra serie de organismos que nos dan soporte, además también de la Librería del Maldito con don Gonzalo Santana aquí a los mandos de la organización de todo esto. Y como te iba a comentar, yo creo que para nosotros es todo un privilegio, y por lo menos para mí, a mí me ha hecho mucha ilusión cuando me dijeron que te iba a hacer la entrevista, porque por lo que comentaba, ¿no? Porque creo que eres un referente dentro de lo que es el mundo del cómic en España. Esto se le dice a muchos autores, pero a muy pocas autoras, por desgracia, ¿no? Ojalá fueran ustedes muchas más. Y bueno, y lo que tú misma comentabas, ¿no? O sea, con la suerte que tenemos este año de haber podido montar una exposición dedicada a la retrospectiva de toda tu obra, que además es una de las exposiciones que se podrá disfrutar en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, donde pues todos los años, gracias, ¿no?, a la colaboración del museo y del Ayuntamiento de Santa Cruz, pues podemos abrir una pequeña ventana al mundo del cómic dentro del museo, y una de esas ventanas es la exposición que te hemos dedicado. Y también pues recordar que el año pasado, en la 20ª edición del Salón de Santa Cruz, se te dio el premio Cultura Manía a toda tu obra. No solo recuerdo que Paco Pomares, el presidente de la fundación, que fue a Barcelona a entregarte la pequeña estatuilla de la Wonder Chicha, ¿no? que es como llamamos al premio del Salón del Cómic. Fue Paco a Barcelona a entregártela, y Paco, cuando los premios, comentó que no solo era un premio a toda tu trayectoria, sino también a tu implicación social y cultural dentro del mundo del cómic. ¿Cómo, cuando te comentaron que habías recibido el premio del Salón, cómo lo recibiste? ¿Qué te pareció?
Hombre, me alegró muchísimo porque estos premios son muy importantes para los autores de cómic y para las autoras sobre todo, porque ten en cuenta que yo empecé en el Víbora en los años 80. Era una mujer con los problemas en ese momento, que solo había 3 o 4 mujeres en toda España y lo Sí, teníamos muy difícil. He perseverado durante 44 años, cuando muchos autores del Víbora con muchas más posibilidades abandonaron. Entonces el premio de Cultura Manía y que me lo entregara Paco Pomares y Lucas Morales, pues para mí ¿verdad? fue una gran alegría y se lo agradezco de todo corazón. Sí, que también recordar a Lucas Morales, que es el director del salón, también director de la fundación, compañero nuestro. Y bueno, yo por ir introduciendo en tu obra a las personas que nos estén viendo, como tú comentabas, comenzaste por el año 81 en la revista El Víbora, ¿no? Fueron, ¿Esos fueron tus primeros trabajos o ya habías hecho cosas previas en el mundo del cómic? No, yo anteriormente en alguna revista de moda, etcétera, había publicado ya en el año 80 algún cómic, pero yo estaba, bueno, me chiflaba el Víbora y me presenté en el 81 con una historieta y enseguida el autor Alfredo Pons le encantó los dibujos y me propuso un guión que se publicó un año después en el Víbora y estuve cerca de una década en el Víbora. Tengo que decir que en el Víbora, por ejemplo, tengo grandes amigos como Max, que me ha apoyado y que además está invitado este año en nuestro salón y lo Sí, voy a ver. Max ha apoyado mi carrera desde muy jovencita. Entonces, que un referente como Max, que es un gran autor, me haya apoyado todo este tiempo, pues no solo es para mí una gran alegría por su amistad, sino que es una gran alegría que una persona, un referente como él, siga mi trayectoria. Entonces, en la exposición en el Museo de Bellas Artes de Tenerife, es muy importante también que los autores de cómic hayan empezado a entrar en los museos en España. En el Museo del Prado, en el Museo Menac de Barcelona, en el IBAM de Valencia, en Vitoria. Entonces, este homenaje, estas exposiciones que habéis organizado en el Museo de Bellas Artes, pues claro, es demostrar que el cómic ya tiene una calidad artística, cultural, literaria y de imagen que ya se puede pertenecer a las colecciones de los museos. correcto. Ya sabes que la exposición de Max también, dedicada sobre todo a sus trabajos durante este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Y además la exposición se llama así, Max Siglo XXI, está justo al lado de la tuya, también dentro del Museo de Bellas Artes. Claro, es que en el siglo XXI, tanto Marx como yo hemos empezado nuevas experimentaciones. Por ejemplo, yo en el siglo XXI he empezado la nueva vía de la poesía gráfica, que es una nueva vía en el cómic y que he tratado poetas como Pessoa, Baudelaire, Mayakovsky, que lo habéis visto en el cartel que me habéis preparado, Sí. Arrabal, Luis Alberto de Cuenca, y también he retomado el underground con el que empecé en el Víbora, de historias callejeras y urbanas, en el último álbum, El Designio, con el escritor Javier Pérez Andújar y publicado por Outsider Comics. También yo retomo lo que fueron mis inicios del underground. ¿Crees que ahora se te está dando más importancia como autora, como realizadora de cómics, como ilustradora, que a lo mejor en esos años en los cuales empezaba, donde era más raro, donde era, no sé, si tú te sentías como una rara avis dentro del mundo del cómic como mujer haciendo historietas? ¿Crees que ahora por fin se les está dando más sitio y, por ejemplo, en tu caso, se le está dando más crédito a tu obra? Hombre, yo veo que ahora, ten en cuenta que los últimos 6 años me han dado 5 premios a la trayectoria. En el Salón del Cómic de Barcelona, luego en el Salón del Cómic de Guecho, en Ciudad Real, el Salón de Ciudad Real,
Claro, en 6 años, 5 premios y además ahora es indudable de que las autoras, hay muchas autoras muy buenas, tanto jóvenes como de mediana edad, de 20, de 30, de 40, de 50, que están pudiendo publicar, que están contando nuevas historias desde el punto de vista de las mujeres, que están experimentando. Claro, para mí en estos momentos, ten en cuenta que cuando empezamos, es que yo incluso empecé con un nombre, me firmaba Maracaibo, porque pensaba Sí, que te si iba me a preguntar, firmaba César. Laura podía tener problemas de que no me leyeran. En el siglo pasado los lectores eran sobre todo hombres. Entonces también los editores no editaban a mujeres porque pensaban que podían perder lectores y sin embargo hoy en día los editores reciben a las autoras, las publican, les permiten hacer nuevos estilos, porque claro, digamos en los años 70, que a mí no me tocaron los años 70, claro, tenían que hacer historias femeninas de chica que se casa y que tiene que buscar un marido y se acabó el tema, ¿no? Entonces ahora hay muchas posibilidades de estilos para las mujeres, de guiones diferentes y yo indudablemente te digo, los últimos 6 años ya me han dado 5 premios y tengo muchas más posibilidades de ser leída y de publicar. Ajá. ¿Y te sentía cuando comenzaste en el Víbora, dentro de ese mundo underground? Yo reconozco que te leía o que te leí en el Víbora como Laura. La verdad es que no sabía, eso lo fui descubriendo más tarde, que tus primeras historias, como bien decías antes, firmabas con el seudónimo Maracaibo. Pero cuando firmabas con el seudónimo Maracaibo, ¿eso fue porque te lo plantearon así? O fuiste tú misma la que dijiste, no sé cómo va a ir esto, voy a firmar con este nombre que parezca que no soy una mujer la que firma estas historietas? Claro, yo firmé Maracaibo, que de hecho Maracaibo es una ciudad de piratas, ¿no? Sí. De piratas. Yo decía, bueno, yo quiero ser una pirata mujer. Pero claro, en ese momento, como los lectores pues no leían a mujeres, pensé que sería un problema. Y ten en cuenta que cuando yo tenía 25 años, contactó con la revista El Víbora, con el editor José María Berenguer, un gran intelectual francés y fundador de los prestigiosos Cahiers de Cinema, Joseph Marie Loduca, y le escribió al editor diciendo el mejor dibujante es Maracaibo, o sea que él también pensó que era un hombre desde Francia, porque en Francia Sí. también había 3 o 4 mujeres, en Italia 3 o 4, en Estados Unidos, entonces él pensaba que estaba elogiando a un autor hombre y se quedó de narices cuando se enteró de que era una mujer. Pero sin embargo, hizo un trabajo contigo que fue El Toro Blanco. Sí, El Toro Blanco, que fue el primer álbum que yo hice sobre la mitología cretense, además, ten en cuenta que siendo mujer fue un éxito de ventas. O sea, es en los años 80 que una mujer en España saque un álbum y tenga tanto éxito, era rarísimo y extrañísimo. Y Josep Marie Loduca, a pesar de que era una persona mayor, me trató con un respeto y una consideración sin ningún tipo de machismo y me hizo un guión sensacional, una historia mitológica que fue la Sí. primera vez que en el Víbora se trató el tema mitológico, porque en el Víbora no se había tratado antes temas mitológicos de Ícaro, de Pasífae, de Dédalo, sino que eran pues temas urbanos, underground, de las drogas, de la prostitución, y era un tema totalmente nuevo. Claro, yo estaba, lo que te iba a preguntar también al hilo de lo que estábamos hablando, yo recuerdo que en esos años yo compraba las dos revistas, siempre que podía me encantaba el Víbora y me encantaba el Cairo. Y sin embargo, se planteaba, luego posteriormente muchos autores me lo desmintieron, que había como una especie de lucha, ¿no? Entre lo que era la línea clara del Cairo y la línea underground del Víbora. ¿Tú te sentías, porque yo siempre tus dibujos los he visto, a mí me ha parecido, ¿no? Que son de una técnica muy especial por el tratamiento que haces del dibujo, de la línea. Luego he visto otras obras tuyas en las cuales ya posteriormente
pues te atreves con todo. O sea que en ese sentido, como autora, yo creo que eres una gran autora por esa versatilidad que tienes a la hora de adaptar tu dibujo a la historia que estás contando, ¿no? Que eso siempre es importante. Pero ¿tú te sentías cómoda dentro de esa etiquetación que hacían de tu cómic como underground dentro del Víbora y no a lo mejor más cercano a la línea clara del Cairo? Bueno, es verdad que en los años 80 teníamos pique, el Cairo y el Víbora, la línea clara del Cairo y la línea chunga del Víbora. Pero yo en el Víbora publiqué con línea chunga y expresionista y underground, pero también hice, por ejemplo, en Matsuns, el cuento de Borges, en línea clara. Yo en el Víbora también publiqué en línea clara, porque siempre, dependiendo de la historia, he hecho un dibujo que se adapte a la personalidad del guión, ¿no? O sea, por ejemplo, si era un cómic erótico, pues era una línea clara y realista. Si era una cosa underground, pues era pincelada expresionista y con muchas tramas, etcétera. Si era de serie negra, pues era con contrastes blancos y negros, como en las películas de serie negra. Por lo tanto, además ten en cuenta que ahora han pasado los años y somos muy amigos. La gente que ha continuado, por ejemplo, Pep Sí. Brocal, etcétera, que estaban en el Cairo, y yo nos encontramos y nos apreciamos mutuamente y nos respetamos, y ya, o sea, no queda nada de ese enfrentamiento. Fue una cosa puntual durante una década de los 80 a los 90, pero ahora somos amigos y nos admiramos mutuamente el Cairo y el Víbora. Claro, yo también, otro ejemplo de eso lo podemos tener en Max y Pere Joan, ¿no? Que son muy amigos y que durante bastante tiempo fueron los dos editores de Nosotros Somos los Muertos, ¿no? El fanzine que comenzó Max y que posteriormente se convirtió en revista, y en la que tú también colaboraste y trabajaste, ¿no? Y últimamente pues también vi cosas tuyas en la residencia de los historietistas, que la iniciativa de Juanjo el Rápido, que estuvo publicando Nuevo 9. Entonces, tu relación de álbumes es bastante extensa, pero ¿cómo te encuentras más cómoda? ¿Trabajando en una obra completa tipo álbum, tipo novela gráfica? O en tus colaboraciones con revistas que has seguido manteniendo después del Víbora, pues eso, lo que estábamos comentando, en Nosotros Somos los Muertos o La Residencia de los Historietistas, y seguramente en otras muchas revistas en las cuales has colaborado? ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, yo como me gusta dibujar en diferentes estilos, en las revistas, como Nosotros Somos los Muertos, como El Ojo Clínico, como La Residencia de Historietistas, me permite experimentar. Y en cambio, en el álbum, como claro, como son, o la novela gráfica, 80 páginas, etcétera, pues es más una novela, ¿no? Lo que estoy tratando. Me interesan los dos formatos, me interesan los dos formatos. La Residencia de Historietistas fue un fanzine muy interesante, que fue una Sí. idea de Juanjo el Rápido y publicó Nuevo 9. Fue muy interesante porque además participaban diferentes generaciones, ¿no? O sea, lo importante es eso, ¿no? Que fue una mezcla de talentos de generaciones diferentes, y duró 10 números durante más o menos un año, año y medio. Y como tú bien dices, fue una experiencia bastante interesante, que desde el principio se sabía que iba a tener una duración limitada, pero y además la edición también era una tirada limitada, pero que la verdad es que se vieron cosas muy interesantes y muy novedosas dentro de esa publicación. Tú, aparte de ser conocida en España, también has publicado en Francia y creo que eres bastante conocida en Francia, en Italia. ¿Cómo te ha ido con la publicación de tus obras en otros países, además de en España? Bueno, yo he publicado en Suecia cuando estaba la obra que publicaba en el Víbora, en Pox, era una revista underground, y me publicaron allí. En Francia me han publicado sobre todo cosas de cómic experimental en Le Cheval Sans Tête. En Argentina, en la revista de cómics El Lápiz Japonés, pero en Portugal, Pessoa, claro, Pessoa es el Sí. poeta
con Camó es más importante para los portugueses, bueno, pero es que en Pessoa se mosquearon conmigo, porque decían, Ajá. bueno, una mujer española hace el primer álbum sobre nuestro poeta Pessoa. Digo, hombre, si no os Ah, habéis universal, ¿no? espabilado en un siglo Sí. vosotros, digo, tuvimos en la casa Fernando Pessoa un debate sobre novela gráfica española y novela gráfica portuguesa, y los autores portugueses, que eran muy buenos, había un cierto pique de decir, oye, o sea, una mujer, además ¿No? mujer, española, hace el primer álbum de Pessoa de la historia del cómic y es nuestro poeta importantísimo. Pero bueno, estas cosas, mira, pasan así y yo no tenía ni idea de que no se había hecho ningún álbum sobre el poeta Fernando Pessoa, ni idea, ¿eh? Perfecto. No, oye, pues, yo creo que a lo mejor también esas polémicas se hacen desde el cariño o a lo mejor, ¿no? Desde la admiración de ver, ¿no? Una obra como la tuya y sobre Fernando Pessoa. Y a raíz de esto te iba a preguntar, porque, por ejemplo, en alguno leí por algún sitio, en alguna referencia, que te llamaban la maestra de la poesía gráfica, porque has adaptado, ¿no? Obra poética de varios autores. Yo tenía por aquí, pues, aparte de Pessoa y Sia, que fue el álbum que hiciste, también el caso Mayakovsky, ¿no? Y la cólera de Baudelaire. O sea, y en otras obras que has participado también, te has decantado, ¿no? Por llevar la poesía a la narrativa gráfica, a la narrativa ilustrada. Y eso, te definían como maestra de la poesía gráfica, que yo creo que es no solo puede ser una noticia muy grata, sino también es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, Tú te ves ahí como sí, maestra de la poesía gráfica. sí, hombre, es que yo soy pionera. En poesía gráfica soy pionera y he hecho 11 tebeos de poesía gráfica, 11, pero no solo consagrados como Pessoa, Mayakovsky, Rilke y Baudelaire, sino también españoles contemporáneos que se están peleando ahora por salir adelante, de diferentes generaciones: Luis Alberto de Cuenca, Arrabal, Jesús Aguado, Miriam Reyes, Mencho Gutiérrez, José Luis Piquero. Entonces, claro, esta nueva vía yo soy pionera y además he hecho más que nadie, y sobre todo gracias a la editorial Luces de Gálibo y a la editorial Reino de Cordelia, que se la han jugado conmigo, porque claro, Sí, un editor dice, bueno, esta mujer, ¿qué me trae aquí? A ver, yo no, yo esto, pero ¿qué es esto? Y además, Luces de Gálibo era una editorial de poesía, no de cómic. Entonces, y Reino de claro. Cordelia, sobre todo, es literatura, poesía, etcétera. Entonces, yo tengo que agradecer a estas dos editoriales y también a Luis Alberto de Cuenca, que se entusiasmó con Pessoa y ha hecho 2 álbumes conmigo en Reino de Cordelia, ¿no? Entonces, claro, la poesía yo la tomo, pero a veces describo lo que dice el poema, otras veces sugiero imágenes inventadas que no están en el poema. Yo cambio las estrofas porque, claro, el poeta tiene en cuenta que ha marcado un ritmo y unas estrofas. Y yo retomo ese poema, lo cambio y hablo del amor, del cine, de la amistad, del odio, de un montón de temas, porque la gente se piensa, la poesía ya está, ¿no? El trovador allí, te quiero mucho, y una cursilada de cuidado. Y Ah, sin no, bueno. embargo, la poesía puede ser desgarradora, política, luchadora, erótica, de suspense, de odio, de amistad. Es un género enorme que narra muchísimas historias que se pueden trasladar al lenguaje del cómic. Pero claro, el lenguaje del cómic es un lenguaje en secuencia, es un lenguaje que tiene imágenes, por lo tanto cambia totalmente la poesía. Hay poetas que me han dicho, mira, ni hablar, Laura, ni hablar que me cojas un poema y hagas lo que te dé la gana. No, no, porque yo he estudiado allí la rima y tal y cual, y tú es que me lo desmontas y me montas un pitote de cuidado. Y otros que, bueno, se han entusiasmado, Jesús Aguado, Luis Alberto de Cuenca, Fernando Arrabal, se han emocionado de ver
una secuencia en imágenes de lo que ellos habían escrito en un poema. Claro, yo estaba recordando, ahora que tú lo comentabas, porque comentabas que tienes dos álbumes que has trabajado con Luis Alberto de Cuenca. Yo he leído Viñetas de Plata. Sí, y el año pasado se publicó Vive la vida. Y ahora, Vive la vida. Vale. Pues ese me estamos, falta, ese lo Luis tengo Alberto que de buscar. Cuenca y yo, con un nuevo proyecto que seguramente sabes quién lo va a publicar, la editorial Visor. La editorial Visor, que es la más importante de poesía de España y de Sudamérica, va a hacer su primer cómic con poemas de Luis Alberto de Cuenca y dibujos adaptados al cómic de Laura Pérez Bernetti. Lo estamos ahora, es un Bueno, nuevo proyecto que tengo de futuro. oye, pues ahí tenemos una primicia, ¿no? Saber que ya Claro, tienes ese claro, proyecto en marcha. sois los primeros porque no lo sabe nadie. Lo he dicho Muy ahora, bien, se lo he preguntado a Luis Alberto, digo, oye, ¿ya lo digo? Vale, vale, vale. Sí, sí. muy bien. No, no, pues aquellos que les guste o que les parezca, pues eso, ¿no? Animarles tanto a que consigan Viñetas de Plata como a Vive la Vida y que estén pendientes de este nuevo proyecto que vas a sacar con él. Yo ya retomando, ya que estamos acercándonos a la época más reciente, tu última obra publicada, si quieres luego a lo mejor comentamos o hablamos de algunas otras de las que has publicado a lo largo de los años, porque además has publicado con muchas otras editoriales. La Sí, última es, como tú bien muestras, El Designio, el que es una designio obra... el designio ya no es poesía, Ya no, es novela gráfica con un gran escritor, Javier Pérez Andújar, que es un autor que está totalmente influenciado su literatura por Bruguera, por los tebeos, por Ibáñez, o sea, es que todo lo que escribe se nota que el tebeo, que el cómic, que la novela gráfica hace parte de su literatura. Y es el primer guión de Javier Pérez Andújar. Y es interesante el designio que ha publicado Outsider Comic en una edición preciosa de lujo, una maravilla lo que ha hecho Outsider Comic, y es una visión de Barcelona, pero no turística, porque sabéis que en Barcelona estamos sí. desesperados con la invasión del turismo. Es unos personajes muy estrambóticos y originales que deambulan por Barcelona, una Barcelona que a veces es realista, se reconocen las plazas, los monumentos, el barrio del Raval se reconoce, y otras veces es un viaje onírico de sueño del personaje que deambula por las calles, que también hay toda una serie de temas. Por ejemplo, hay lo de que es el viaje a unas dimensiones paralelas para reencontrar a una novia que se ha muerto. Luego también hay un chino con su bazar y sus cachivaches, un chino rarísimo que tiene una funeraria en el Raval, o sea, unas cosas rarísimas que se ha inventado Javier Pérez Andújar. A veces es trágico, a veces es claramente una referencia a la caricatura y al dibujo de Bruguera, de lo que era Bruguera, del humor de Bruguera. Luego hay una parte, un capítulo que son apuntes en el diario del personaje de la chica, que son unos apuntes en lápiz, y luego también hay un poema gótico. Y hay también Elías, que es un cura, pero muy raro, un cura muy raro que le pirra lo que es la música rock y que ve este personaje cosas que no ven los demás, ¿no? Él ve situaciones y cambios en la gente que los demás personajes no logran ver. Y entonces una novela gráfica que hay pues de todo, hay intriga, hay amor, hay dolor, hay humor y acaba indudablemente con una carcajada al estilo de Bruguera. Y me parece muy interesante también el ejercicio que hacen ustedes, tanto tú, Laura, como Javier Pérez Andújar, que retomáis en este álbum ese ambiente, precisamente, ¿no? Ese ambiente underground, ese ambiente ochentero, ¿no? O sea, es como una especie también de viaje al pasado. Sí, sí, es un viaje al pasado, pero es que ahora hay generaciones
que están retomando totalmente ese espíritu ochentero, sobre todo la editorial Outsider. Outsider tiene autores claramente underground, claramente con referencias a la revista Raw, al Víbora. O sea, hay nuevas generaciones que ahora tienen 30, 35 años que retoman ese underground de los Ese 80, espíritu del 90, underground, sí, los personajes, el ambiente de diferentes regiones de España. Aparte de sí, nosotros, de que yo, claro, viví eso y publiqué en esa época, ahora hay autores 30, 35 años que además, ten en cuenta que están volviendo al papel, a la plumilla, sí, a la pincelada. Me decía Adrián Vago, oye, que yo uso wash, que yo no uso el Photoshop, que con un pincel y el wash blanco cancelo como se hacía pues el siglo pasado. Entonces, hay también incluso, claro que utilizamos lo analógico, lo digital. Yo digital. uso lo digital, por ejemplo, en el álbum de Mayakovsky, todos los rojos los hice digital, porque tú imagínate si me tengo que poner con el wash cada pincelada, cada viñeta en 90 páginas, pues estoy 10 años para acabar el álbum, ¿no? Entonces, claro, nosotros también los que utilizamos analógico estamos aprovechando las ventajas del digital, indudablemente. Y estas generaciones retoman ese underground ochentero, noventero, y sobre todo lo vimos, por ejemplo, en Outsider. Sí, sí, Outsider publica muchas cosas que, como tú bien dices, ¿no? Que retoman ese espíritu, que retoman esa forma, las temáticas que trata el underground, la forma en cómo se narraba desde la perspectiva del cómic underground, ¿no? Que mucha gente decía, no, el underground se quedó ahí y se murió, ¿no? O sea, yo siempre digo, el underground ha vuelto y lo que pasa es que estaba de parranda, ¿no? O sea, y ahora con más fuerza que nunca, con autores muy importantes que están haciendo cosas también muy reseñables, ¿no? Pero, y volviendo un poco a este álbum, ¿no? Al Designio, ¿cómo llegas a esa colaboración con Javier? Porque yo a Javier lo recuerdo como colaborador de Mundo Bruto y también creo que fue el creador o co-creador de un fanzine que también dio mucha guerra, que era el Flandis Mandy. ¿Cómo llegas tú a esa colaboración con Javier? Bueno, yo a Javier lo conocí en la presentación del libro de un amigo, de Valentín Roma, un libro que presentaba que se llamaba El enfermero de Lenin, y allí le conocí y unos meses después, como medio año, nos invitaron al Salón Internacional del Libro de Buenos Aires, y Ajá. porque ese año estaba dedicado a la ciudad de Barcelona, que como tú sabes, la ciudad de Barcelona fue muy importante para los escritores centroamericanos y sudamericanos, y entonces, por suerte, también invitaron a autores de cómic como mí y a Javier Pérez Andújar, claro, porque él, la ciudad de Barcelona, aparece con mucha frecuencia en su obra y un punto de vista de Barcelona muy original. Y entonces, a la vuelta de Buenos Aires, al cabo de unos 7 meses, me escribió un email Javier Pérez Andújar diciendo que me había escrito un guión. Yo me quedé pues de piedra, porque no sabía que Andújar conocía también toda mi obra. O sea, yo pensaba, claro, en Buenos Aires, bueno, me habrás visto algo, ¿no? Pero es que se lo tenía al dedillo todos los temas de mis cómics, y me hizo un guión a mi medida. Pero luego el designio, para los lectores que les interesa saber cómo trabajan los dibujantes y los guionistas, el guionista Javier Pérez Andújar escribió un guión, pero luego cada página que yo dibujaba revisábamos los bocadillos y las viñetas. Si había que cambiarlas, las cambiábamos, y por eso fue un proceso tan largo que duró 3 años, porque a pesar de que había un guión principal, luego en la narración fuimos cambiando lo que considerábamos que había que hacer, porque claro, la colaboración dibujante-guionista es muy diferente, depende del guionista y del dibujante. Claro, o sea, me está comentando un poco o sea, partíais de un guión fijo, pero que luego ibais trabajando sobre la marcha, ¿no? O sea, cambiando cosas, modificando cosas a medida que ibais desarrollando el trabajo, ¿no? Una especie de trabajo en desarrollo continuo.
Sí, lo que se llama Work in Progress y que ¿vale? Javier Pérez Andújar traduce que trabaje en los progres. Es una buena traducción. Una buena traducción de lo que hemos hecho. Muy bien. ¿Y cómo ha sido, porque tú has colaborado, bueno, antes hablábamos de Josep María Loduca, Altarriba, ¿no? Antonio En tu primer Altarriba, álbum que ha visitado vuestro salón varias veces has y que es un gran colaborado, guionista, Felipe Felipe Hernández Hernández Cava, Cava también has trabajado con Felipe Premio Hernández Cava. Nacional, Only You del Víbora, que es un gran guionista, sí, sí, Josep Marilo Duca, o sea, he tenido la suerte de tener unos guionistas, pero de lo mejorcito de España. He tenido esa suerte de que confiaran en mí y me hicieran unos guiones maravillosos. Con Felipe Hernández Cava he tratado tantos temas que es alucinante. Y con Altarriba hemos hecho 2 álbumes eróticos para ediciones de Ponent y Sí, con Only You. Y con Only You lo que hacíamos era pues literatos pasados al cómic. Y con José Marilo Duca, El Toro Blanco y Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches me las publicó Max. Me las publicó Max cuando con... es verdad que con Pera Joan han hecho sí. Nosotros somos los muertos, que fue, ahora que lo tenéis en el Salón del Cómic de Santa Cruz, Max hizo durante los 90, que no había nada, porque fue un desierto los 90 para los autores de cómic, sacó, gracias a él, Nosotros somos los muertos como fanzine y luego como comic book, y ahí había Sequeiros, Max, Federico del Barrio, Gallardo, o sea, era una publicación muy notable. ¿Y nunca te has planteado trabajar con una guionista? O sea, porque estamos hablando de guionistas muy consagrados, que es lo que tú dices, ¿no? Que tú lo ves como una gran suerte el hecho de haber podido trabajar con todos estos grandes nombres también del cómic español. Pero no te has planteado nunca, o ya para hacer guiones desde una perspectiva femenina, ya te los haces tú o eres tú la que aporta después esa visión. Yo he hecho guiones, por ejemplo, Susana, el álbum Susana que me publicó Amaníaco es un guión mío, era una historia que yo hice para Kodansha, para Japón. También hice Ajá. guiones míos en El Víbora, he hecho un cómic con la escritora Mercedes Abad, he dibujado a escritoras como Carson McCullers o Colette y a poetas como Miriam Reyes, Menchu Gutiérrez, Isabel Bono. Sí que he hecho bastantes guiones con poetas mujeres, con escritoras fallecidas mujeres, con Patricia Highsmith. He hecho 2 veces Extraños en un tren en 2 versiones diferentes publicadas en diferentes ediciones, y también con Mercedes Abad en la editorial que llevaba Joan Navarro, que se llamaba Complot. También hice una historieta ambientada en Barcelona. Sí que he tratado desde el punto de vista femenino y con escritoras, poetas, mujeres, y también con mis guiones. Claro. Es que en 44 años me ha dado tiempo de hacer de todo. O sea, a mí me piden el currículum y no lo envío porque se asustan, ¿sabes? No lo Claro que envío. sí. Sí, sí, no solo la cantidad de álbumes que tienes publicados, sino la cantidad de colaboraciones que has hecho también en obras colectivas o lo que estábamos comentando en Claro, revistas. claro. Por Tienes una ejemplo, obra el extensísima. álbum 11M, 11 miradas, que Sí, publicó Ediciones de Ponent, ganó en Italia el premio Yellow Kid, porque habría nuevas formas de lectura en la historieta. Y allí estaba Ana Juan, estaba yo, estaba Federico del Barrio, Raúl, Antonia Santolaya. Y te digo, el Yellow Kid es un premio muy importante en Italia. importante. Sí, sí, Y sí. No, era y un álbum colectivo sobre el atentado del 11M. sí. No, no, y yo creo que el Yellow Key es un premio importante en toda Europa y en todo el Sí, mundo. O sí, sea, sí. Sí, es muy Estados importante el Unidos Yellow Kid, también. sí, sí. El Ukid es uno de los premios quizás más apreciados, ¿no? Pero volviendo a tu etapa actual o los cómics que el último publicado, el Designio, ya nos adelantabas un poco
ahora el trabajo que estás haciendo con Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué más proyectos, qué más cosas podemos esperar de Laura? Bueno, ha sido importante el designio porque yo quería un parón un poco de la poesía y hacer una novela gráfica, ¿eh? O sea, lo que he Vale. hecho con Javier Pérez Andújar de decir, bueno, ahora vamos a hacer novela gráfica, no vamos a hacer poesía. Es probablemente después de lo que estamos haciendo ahora con Luis Alberto de Cuenca, vuelva a la novela gráfica, ¿eh? A mí me gusta variar de guionista, variar de tema y ha sido para mí un airear después de 10 años de poesía gráfica, la novela gráfica, el designio para mí ha sido una necesidad y me lo he pasado pipa cambiando y trabajando con Andújar en una novela gráfica. Qué bueno. Pues no, pues, y esperamos seguir viendo más novelas gráficas tuyas, eso está clarísimo. No solo, pues te iba a preguntar, no solo por la visión diferente, porque yo creo que en ese sentido muchas veces, o sea, el cómic tiene una narrativa gráfica, eso es evidente, una narrativa secuencial, pero a veces es bastante diferente la visión que puede dar un autor que la que puede dar una autora. Yo me imagino que eso es innato, o sea, tú haces tu guión, tú haces tu cómic y tú das tu visión, como tú lo ves y como tú lo sientes. Pero tú crees que en el caso de las mujeres autoras de cómic en este país, esa visión es más militante o es que ya por el hecho de ser mujeres ya es militante de por sí? Bueno, hay autoras que se declaran y que la obra es claramente militante y otra que tu sensibilidad, lo que tú has vivido, lo que tú eres como persona y si resulta que además eres mujer, cómo ves las cosas, cómo sientes los temas, pues el inconsciente. Yo muchas veces me han dicho que cosas mías son claramente del punto de vista de una mujer y debo decir que sale así, a mí me sale así. Yo no estoy pretendiendo marcar determinada ideología. Me sale así y yo he nacido mujer y yo he tenido unas vivencias y he tenido una Claro. vida y unas relaciones personales y eso ha marcado mi estilo y ha marcado mis temas. Pero sí que hay en la historieta actual muchos tipos de autoras que unas que son claramente con un mensaje feminista y otras políticamente incorrecto, también hay políticamente incorrecto, Sí, 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 y claro, yo por debo supuesto. decir que mi sensibilidad, claro, al ser mujer, pues aparece en mis páginas. Claro, claro, claro. No, es que muchas veces siempre se dice, no, es que últimamente las autoras de cómics son muy feministas y tal, y yo la verdad es que no, o sea, vale, es como tú dices, ¿no? A lo mejor hay autoras que sí hacen un cómic feminista militante, pero claro, si una autora como tú en tu caso, como tú bien dices, tú como mujer has vivido unas experiencias, has tenido una serie de hechos que has vivido tú por el hecho de ser mujer. Evidentemente eso no lo puede vivir un autor, lo puede intentar interpretar, pero siempre va a ser mucho más crudo y más directo si lo explica o lo desarrolla una mujer porque lo ha vivido, pues en este caso no es que todas las mujeres por el hecho de ser mujeres hagan cómics feministas militantes, sino que es que están contando sus experiencias tal cual las han vivido y tal cual las han sentido. Sí, pero yo creo que es muy interesante que haya de todo, que haya Claro. feminismo militante, que haya la mujer que se expresa por lo que ha vivido como mujer y que sale, porque por ejemplo, mi cómic erótico dicen, bueno, este es el punto de vista de una mujer. Es que yo no te juro que no he Es estado otro punto pensando, de bueno, vista. voy a llevarle la contraria a los hombres, bueno, aquí voy a hacer esto en contra del tal. No, no, es que sale así, la línea del dibujo es inconsciente, sale así. Cómo dibujas una cara, cómo dibujas una mujer, cómo dibujas un niño, cómo dibujas un hombre. Eso depende indudablemente de tu sensibilidad, pero me parece muy bien que haya de todo, que haya Claro. mujeres que hacen experimentación, que haya que hacen serie negra, que haya las que hablan de su abuela, la que se ha armado con Bea Lema, por ejemplo. Por Sí, favor, pues bueno,
O sea, el debate es importantísimo y que haya una gran variedad. Yo siempre he defendido, por eso también en mi obra, diferentes temas, diferentes estilos, diferentes guionistas. Yo creo que la riqueza en estos momentos en España es que hay mucha variedad de temas, muchos autores y autoras. Hay de todo. Yo creo que estamos en un momento especial muy particular y muy importante, incluso más interesante que el de otros países. Claro. Y además que eso sería lo lógico, lo deseable, ¿no? Que todos los autores y autoras pudieran expresarse de la manera que quisieran, contando las cosas que quisieran, y si lo quieren hacer desde una manera militante, si lo quieren hacer desde una manera, desde su punto de vista, así, y si hacen o adaptan el guión de otro autor, pues de la forma que consideren pertinente. Pero, por ejemplo, ¿tú no piensas que quizás a las mujeres os ponen una lupa un poco más sensible que lo que le harían al autor? Que si, por ejemplo, Bea Lema, en vez de ser una mujer, hubiera sido un hombre, no hubiera habido tanta polémica con su cómic, o tú crees que ya eso es indiferente, que son los temas los que generan polémica y no el hecho de que sea una mujer o un hombre, como tú decías al principio, ¿no? Cuando comenzabas a colaborar en el Vibra, que preferiste firmar durante un tiempo como un hombre para que no hubiera esa lupa sobre ti por el hecho de ser mujer. Hombre, ha cambiado tanto, es que ha cambiado tanto, es alucinante lo que ha cambiado. O sea, ahora el editor es que ten en cuenta que antes veía pasarse una mujer con una carpeta y decía, uy, la que me ha caído, la que me ha caído, ¿cómo la puedo echar? ¿Cómo la puedo echar? Claro, ahora te reciben. Pero es verdad que hay una lupa, ¿eh? Es verdad que hay una lupa y que sigue habiendo una cierta duda, ¿eh? De que se le exige más y de que se ponen más peros, se ponen más peros, pero se publica. Lo que pasa es que parece ser que TVosfera ha hecho unos estudios del porcentaje de autores hombres y autoras mujeres en España y creo que de mujeres todavía es un 25% y un 75% de hombres. Todavía, a pesar de que, claro, de que se habla de cuántas mujeres y esto, y están aquí, y están allá, y están en los museos. Sin embargo, los números, por lo menos de Biosfera, son muy serios. No recuerdo la cifra, pero era una cosa así parecida. Como un 25% autoras mujeres publican en España y un 75% de hombres. O sea que todavía hay una brecha, y hay dudas todavía de reconocer, uy, a la mínima, oye, que esto aquí, esta viñeta, pues no, o este personaje no pasa el filtro. Pero claro, es que yo lo que he visto era tan terrible que ahora me parece, por lo menos ese 25% publica, por lo menos lo leen. Ha aumentado el número de lectoras, porque antes solo leían hombres. Es muy importante que mujeres lean tebeos. Es importantísimo y esto es una revolución en cuanto a lectores y lectoras en España de la que no se habla nunca. Por ejemplo, en Italia, cuando he estado, me decían lo mismo. La novela gráfica en Italia la leen sobre todo mujeres. Entonces, Vale. estas nuevas lectoras han sido capitales también para que los editores miren con más respeto la autoría femenina. Claro, porque si el cómic atrae a mujeres, de ese colectivo de mujeres también surgirán autoras y surgirán escritoras y surgirán guionistas que de otra manera, pues si no se acercan al mundo del cómic sería mucho más difícil, ¿no? Como te pasó en tus tiempos, que eran muy pocas las autoras, o quizás las autoras que conocemos, ¿no? Porque también hubo grandes autoras que estuvieron trabajando dentro del mundo del cómic y sin embargo pues no se las publicitó o se las ha ido rescatando ahora, ¿no? Después del paso del tiempo y se ha puesto en valor su obra. Pero bueno, en este caso nos alegramos que con Laura no haya pasado, que tengamos sus obras todavía al alcance, pues lo que comentábamos, ¿no? Hablando de algunos de los títulos que hemos hablado hoy, pues de tus primeros trabajos
en El Víbora, para Ediciones La Cúpula, o la publicación del Toro Blanco y La Trampa. También pues estaba lo que tú comentabas, el colectivo de 11M, 11 Miradas. También participaste en otra obra colectiva, Nuestra Guerra Civil, ¿no? Con guiones, lo que comentábamos, ¿no? De Felipe Hernández Cava, y luego pues también pues álbumes como Macán o Sara Servito, que recuerdo yo que lo publicó Edición de Ponent, y bueno, pues lo que tú comentabas, ¿no? Las Mil y Una Noches, Amores Locos, el brillo del gato negro, y bueno, pues el último, El Designio, que está actualmente en las librerías, que publica Outsider Comics, y bueno, yo creo que ya llevamos un ratito con esta charla, que está siendo muy amena, pero ya tenemos que ir terminando. Te esperamos ver aquí en pocos días, en 6 días ya estarás por aquí por Tenerife. Laura, también tienes pues un encuentro con los aficionados y vas a estar firmando en el salón, estarás con nosotros, y no sé, si quieres decir algo más, porque ya estamos finalizando, pues... Sí, pues ya nos vemos el jueves, que además habrá una charla el viernes sobre el designio y podremos dedicar este álbum y otros álbumes. Y bueno, para mí es una gran alegría porque es mi primer viaje a las Islas Canarias. O sea, no solo es un ¿verdad? honor por el Salón del Cómic Santa Cruz, que es una referencia de salón muy importante en España, sino que es mi primera visita a vuestra ciudad. Entonces tendremos que prepararte un buen planning para que veas lo máximo posible y que te queden ganas de volver y que te podamos recibir otra vez por aquí. Muchas gracias, Patricio, a vosotros por esta entrevista, y al Salón Santa Cruz por invitarme y por hacerme toda una exposición antológica, que es un honor para mí. Yo recomiendo mucho, está muy interesante para todos aquellos que quieran conocer la obra de Laura Pérez Bernetti, y que estará en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, al lado de la Plaza del Príncipe, y está abierta pues hasta finales de octubre, o sea que todavía hay tiempo para ir a verla. Se puede ver durante los días del salón, incluso todavía ha estado abierta desde principios de mes, y ya ha pasado mucha gente a verla. Incluso algunos amigos me han comentado que han ido varias veces para poder irla viendo con tiempo y con calma. Y bueno, y que lean tus álbumes, que eso también es lo más importante. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, y nada, y te vemos dentro de unos días. Muchas gracias, y nada, ya estoy deseando veros. En menos de una semana estamos allí todos juntos. Gracias a Correcto, vosotros. así lo esperamos. Pues nada, agradecer a todos los que nos han estado viendo, que han compartido este ratito con nosotros y con Laura. Y bueno, recordarles que esta entrevista, que esta charla la hemos englobado dentro de lo que es el Salón del Cómic Virtual de Santa Cruz Cómic de Tenerife, y que relacionado con la 21ª edición de este Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic 2024, y bueno, con nuestros apoyos y nuestros patrocinadores habituales, la Fundación Canaria Cinemas Comic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y con los apoyos del Gobierno de Canarias, del Ministerio de Industria y Turismo y de otras instituciones cuyo patrocinio agradecemos, y por supuesto también agradecerle a la Librería del Maldito, don Gonzalo Santana, que ha estado aquí organizando y controlando todo esto. Y lo dicho, esperamos verles en el Salón del Cómic de Santa Cruz, y esperamos allí poder ver y encontrarnos con Laura. Nos vemos, Laura, un saludo. Un saludo, un abrazo fuerte. Adiós. Venga,